¿Sabías que a veces los animales muestran más humanidad que las propias personas? En este pueblo, un hijo decidió humillar a su madre y echarla a la calle como si fuera basura. Pero lo que nunca imaginó es que un caballo aparecería para defenderla y cambiar el destino de todos. Lo que vas a ver a continuación desafía todo lo que creías posible sobre la justicia y el respeto. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía abrasador en San Jacinto del Río, un pequeño pueblo polvoriento, escondido entre cerros secos y calles empedradas que crujían bajo los pasos. El sol caía a plomo, tan fuerte que parecía derretir los techos de lámina y blanquear las paredes de adobe. El aire era tan pesado que hasta los perros callejeros buscaban sombra bajo las bugambilias marchitas. En las casas sencillas, con sus ventanas abiertas de par en par, las mujeres se abanicaban con trapos viejos mientras los niños corrían descalzos, levantando nubes de polvo que se quedaban flotando como si fueran humo. En esa misma calle, la calle de los Olivos, vivía doña Magdalena Herrera, una anciana de 82 años que llevaba en su rostro las huellas de toda una vida de sacrificios. Tenía la piel morena, curtida por el sol y surcada de arrugas profundas como grietas en la tierra seca. Su cabello completamente gris lo mantenía recogido en un moño apretado para soportar el calor. Los ojos, de un color miel que todavía brillaba con ternura, cargaban una tristeza callada, esa que se va acumulando cuando uno entrega todo y recibe poco a cambio. Vestía un vestido floreado ya gastado por el tiempo y las lavadas, con los colores apagados por tantos años de uso. Aún así, lo mantenía limpio, porque para ella la dignidad no dependía del dinero, sino del cuidado. Caminaba despacio, apoyada en una escoba de carrizo que usaba más como bastón que como herramienta, y barría la banqueta de su casa, levantando pequeños torbellinos de polvo que se perdían en el aire. Doña Magdalena suspiró, y con ese suspiro parecía que el alma le pesaba más que el sol de mediodía. Esa casita humilde, de paredes desconchadas y puerta de madera astillada, era el único rincón donde había visto pasar su vida. Ahí había criado a sus hijos. Ahí había compartido tortillas recién hechas con su difunto esposo. Ahí había aguantado enfermedades, tormentas y hasta la pobreza más dura. Y sin embargo, ese mismo lugar se estaba convirtiendo en su dolor más grande. Mientras pasaba la escoba con movimientos lentos, murmuraba una oración en voz baja, como si las palabras pudieran darle fuerzas. Señor, dame paciencia, porque mi corazón ya no aguanta tanto desprecio. El sol le arrancaba gotas de sudor que corrían por sus mejillas y se mezclaban con lágrimas que apenas podía contener. En el silencio del pueblo se escuchaba solo el canto de unas chicharras y el crujir de la escoba arrastrando el polvo. Pero en su mente el ruido era ensordecedor. Recuerdos, reproches, palabras hirientes que su hijo le había lanzado en los últimos meses. A ratos se detenía, se llevaba la mano al pecho y respiraba hondo, mirando la calle vacía. San Jacinto era un pueblo pequeño y todos se conocían. Sin embargo, el miedo al qué dirán mantenía a muchos callados. Nadie intervenía cuando la veían llorar. Nadie le preguntaba por qué parecía cada vez más débil. Pero ella sabía que todos sabían. Y esa indiferencia dolía casi tanto como el maltrato de su propio hijo. De pronto, un grupo de niños pasó corriendo frente a ella, riendo y lanzándose una pelota de trapo. Uno de ellos, el más pequeño, la miró con curiosidad y luego bajó la cabeza, como si algo en sus ojos de anciana le pesara en el alma. Doña Magdalena le sonrió débilmente, tratando de mostrar ternura, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. El niño se detuvo un instante, pero su madre lo llamó desde la otra acera. «Ven acá, Toñito, no te acerques», le gritó con un tono nervioso. Ese simple detalle la hirió aún más. Era como si la trataran de contagiosa,
como si su dolor pudiera manchar a los demás. Mientras seguía barriendo, el chirriar de unos pasos firmes y pesados comenzó a escucharse al fondo de la calle. Era un sonido inconfundible, el de unas botas que golpeaban el empedrado con rabia. Ella no necesitó voltear para saber quién venía. Su corazón lo reconoció antes que sus ojos. Era Julián Herrera, su hijo, el mismo al que había dado de comer con sus propias manos, el mismo al que había cargado en la espalda cuando era niño y no tenía ni zapatos para ir a la escuela. El sol reflejaba su figura alta y robusta, con la camisa blanca desabrochada y sudada, y un pantalón oscuro lleno de polvo. Tenía un bigote espeso y el ceño fruncido, como si el enojo se hubiera vuelto parte permanente de su cara. Caminaba con paso rápido, el pecho inflado y las manos cerradas en puños. Sus ojos negros estaban cargados de un resentimiento que nadie entendía de dónde había salido. Los vecinos que lo vieron venir se asomaron discretamente por las rendijas de las ventanas o se refugiaron en las sombras de sus zaguanes. El pueblo entero conocía el carácter violento de Julián, y más de uno prefirió fingir que no veía nada para no meterse en problemas. El ambiente se volvió pesado, como si hasta el aire supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Doña Magdalena sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sus manos temblaron y la escoba cayó al suelo con un golpe seco. Respiró hondo y se inclinó para recogerla, pero la sombra de su hijo ya estaba encima de ella. «¿Qué haces aquí afuera, vieja?», gruñó con voz áspera, como si cada palabra saliera cargada de veneno. Ella lo miró con ojos suplicantes, la frente perlada de sudor. «Hijo, solo estoy barriendo. Es que la banqueta se llena de polvo». Julián apretó los dientes, su mandíbula se tensó como piedra. «Esta ya no es tu casa. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?», gritó, señalando con el dedo hacia adentro de la vivienda. Los murmullos de los vecinos se intensificaron en la distancia. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un anciano negó con la cabeza. El calor del mediodía parecía multiplicarse con cada palabra que salía de Julián. Doña Magdalena bajó la mirada, con lágrimas que caían una tras otra sobre el vestido floreado. Su voz era un susurro quebrado. «Pero hijo, aquí viví contigo. Aquí está mi vida». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El contraste era brutal. La calle iluminada por el sol, los vecinos escondidos entre las sombras, una madre frágil que apenas podía sostenerse de pie y un hijo que se acercaba como un vendaval de furia. Todo San Jacinto del Río se preparaba para presenciar una escena que quedaría marcada en la memoria del pueblo. El sol seguía en lo más alto, ardiendo sobre los techos de lámina y las paredes agrietadas de adobe en San Jacinto del Río. La calle parecía un horno abierto. Los gallos buscaban refugio bajo los nopales y hasta los perros jadeaban con la lengua de fuera, echados en las sombras cortas de las bardas. El aire olía a polvo caliente mezclado con tortilla recién hecha que salía de una cocina cercana. Pero en medio de ese escenario cotidiano, la tensión crecía como una tormenta que nadie podía detener. Julián Herrera apareció frente a su madre como un muro de furia. Tenía 45 años, la complexión fuerte de alguien que había trabajado en el campo de joven, pero endurecida con los años de resentimiento y malas decisiones. Medía más de 1,80 m, lo que lo hacía imponerse sobre doña Magdalena como un gigante. Su piel, morena tostada por el sol, brillaba sudada, y su bigote espeso apenas dejaba ver los labios apretados en una mueca de desprecio. Sus ojos negros, pequeños y hundidos, parecían brasas encendidas por la rabia. Llevaba una camisa blanca que alguna vez fue de buena tela, ahora arrugada y con manchas de sudor. El pantalón oscuro tenía el polvo de la calle pegado a las rodillas, como si hubiera caminado kilómetros con el coraje a cuestas. Y en sus botas gastadas resonaba cada pisada, seca y pesada,
como martillazos que anunciaban desgracia. Los vecinos observaban desde las rendijas de sus ventanas con los corazones encogidos. Nadie se atrevía a salir. Nadie quería enfrentarse a Julián, porque todos conocían su temperamento explosivo. Había heredado la casa de su padre, pero no la paciencia ni la nobleza que lo caracterizaban. Lo que él había heredado era un orgullo mal entendido, un deseo de poder y una ambición que lo hacía olvidar lo más sagrado, el respeto a quien le dio la vida. Doña Magdalena retrocedió un paso, apoyándose en su escoba como si fuera un bastón. Su mirada buscaba un poco de compasión en aquel rostro endurecido, pero no encontraba nada más que furia. «Julián, hijo», susurró con voz quebrada, apenas audible. Él levantó la mano en el aire, no para golpearla aún, sino para señalar la puerta con rabia. «Te lo dije 1000 veces, vieja, esta casa es mía, tú ya no pintas nada aquí. ¿Por qué insistes en quedarte? ¿No entiendes que estorbas?» Las palabras salieron como látigos y la anciana se estremeció. Su corazón parecía querer escaparse del pecho. Tragó saliva, temblorosa, mientras respondía con la voz baja y temerosa: «Pero hijo, aquí está mi vida, tus recuerdos, tu niñez, tus juguetes todavía guardados en el baúl». Los ojos de Julián se encendieron más, como si esas palabras fueran gasolina sobre el fuego. Dio un paso hacia ella, cerrando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No me importa», rugió. «Lo que fue ya no existe. Esta casa es mía y no quiero verte aquí ni un día más». El silencio cayó pesado sobre la calle. Solo se escuchaba el chirrido de las chicharras en los mezquites. Desde la otra acera, una vecina, doña Teresa Morales, se asomó con cautela. Era una mujer de unos 60 años, delgada, con rebozo oscuro y el cabello canoso trenzado. Al ver la escena, se llevó la mano al pecho, murmurando entre dientes: «¡Ay, Dios mío! Lo que está haciendo este hombre». Doña Magdalena bajó la mirada. Sus lágrimas caían silenciosas sobre el vestido floreado, dejando pequeñas manchas húmedas en la tela. Se inclinó para recoger la escoba que había dejado caer, pero Julián le dio una patada al palo, lanzándola varios metros hacia la calle. El golpe seco contra el empedrado hizo que un par de niños que observaban desde lejos corrieran asustados a esconderse tras la pierna de su madre. El hombre respiraba con dificultad, como un toro a punto de embestir. «¡Levántate!», le gritó. «Levántate y vete de una vez». Doña Magdalena se arrodilló lentamente con las manos temblorosas. Su voz, entre sollozos, buscaba un último rincón de humanidad en su hijo. «Julián, yo solo quiero vivir en paz. No te estoy quitando nada. Es tu casa también, pero soy tu madre». El rostro de Julián se endureció aún más. Sus labios temblaban, pero no de tristeza, sino de ira contenida. Dio un paso hacia ella y extendió el brazo, como si estuviera a punto de sacudirla. Los vecinos que espiaban desde las puertas se encogieron de miedo, algunos tapándose la boca para no gritar. Nadie se atrevía a intervenir. Era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentarse a la furia de un hombre que había perdido la razón. El calor del mediodía parecía multiplicarse, haciendo que el aire se volviera irrespirable. El polvo que levantaban las botas de Julián formaba un halo turbio a su alrededor, como si hasta la tierra reflejara su rabia. En contraste, doña Magdalena se veía frágil, encogida, un pajarito a punto de ser aplastado por un puño de hierro. En ese momento, un silencio aún más profundo invadió la calle. Era como si el mismo pueblo, testigo mudo, estuviera conteniendo la respiración. Los ojos de Julián, cargados de furia, se clavaron en los de su madre, que brillaban llenos de lágrimas. Y allí, entre el dolor y el odio, comenzó a gestarse la tragedia que estaba por estallar. El sol seguía pegando con fuerza sobre la calle de los Olivos en San Jacinto del Río. Era ese momento del día en que las sombras se hacen diminutas, como si no hubiera dónde refugiarse. El calor caía pesado, y hasta las gallinas buscaban la frescura bajo los carros abandonados.
En medio de esa rutina sofocante, un silencio incómodo envolvía a los vecinos que, escondidos tras puertas y cortinas, miraban con los corazones encogidos lo que sucedía frente a la casa de doña Magdalena Herrera. Julián, su hijo, con los ojos ardiendo de rabia, no pudo contener más el veneno que llevaba dentro. Dio un empujón seco a la anciana y su cuerpo frágil, sin fuerzas para resistir, cayó de rodillas sobre unas bolsas negras de basura que estaban apiladas junto al portón. El golpe fue tan fuerte que un gemido desgarrador salió de sus labios y su vestido floreado se manchó de polvo y restos de desperdicio. «¡Ya no te quiero aquí!», gritó Julián con voz áspera, el pecho inflado como si acabara de librar una batalla. El eco de sus palabras resonó en las paredes de adobe, rebotando por toda la calle. Doña Magdalena quedó tendida sobre la basura, con el rostro húmedo de lágrimas y sudor, el cabello desordenado cayéndole sobre la frente. Sus manos temblorosas intentaban sostenerse, pero cada movimiento parecía más difícil que el anterior. Alrededor, los murmullos empezaron a crecer. Una mujer joven que pasaba con una canasta de tortillas se detuvo en seco, apretó los labios y bajó la mirada, incapaz de soportar lo que veía. Desde otra esquina, un anciano sentado en una banca de madera murmuró en voz baja: «Esto no tiene perdón». Pero nadie se acercaba. Todos miraban, todos sentían indignación, y sin embargo, la cobardía los mantenía anclados a sus lugares. Era más sencillo observar desde la distancia que enfrentarse a Julián. Doña Magdalena, con un hilo de voz, trató de hablar. «Hijo, por favor, no me hagas esto. Yo no tengo a dónde ir». Pero esas palabras solo encendieron más la furia de Julián. Sus ojos brillaron como cuchillos. Se acercó de nuevo y, con una patada, empujó las bolsas de basura contra ella, hundiéndola aún más en la humillación. «Te dije que no me importa», rugió, su voz desgarrando el aire. «Prefiero verte en la calle que aquí dentro». La anciana cerró los ojos con fuerza y un sollozo escapó de su garganta. Sus manos arrugadas, marcadas por los años de trabajo, buscaron apoyo en el suelo, pero lo único que encontraron fue polvo y cáscaras podridas. La dignidad que siempre había tratado de conservar parecía escapársele entre los dedos. Los vecinos seguían paralizados. Una niña, escondida detrás de la falda de su madre, preguntó en un susurro inocente: «Mamá, ¿por qué le pega a su abuelita?». La mujer la abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas, y no respondió. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle que a veces el corazón humano puede volverse más duro que una piedra? Julián levantó la voz de nuevo, esta vez señalando a la gente que ya se asomaba con más descaro. «¿Y ustedes? No se metan, esto es asunto mío». Sus palabras fueron un látigo que recorrió la calle, y los pocos que habían dado un paso al frente se replegaron de inmediato, como si un viento helado los hubiera empujado hacia atrás. El miedo reinaba, pero también la vergüenza. Todos sabían que estaban siendo testigos de una injusticia, y al mismo tiempo todos cargaban con el peso de su silencio. Doña Magdalena trató de incorporarse, pero su cuerpo débil no le respondía. Su vestido estaba ahora manchado de basura, y su rostro reflejaba no solo dolor físico, sino el desgarro profundo de una madre que jamás imaginó recibir ese trato de aquel a quien le dio todo. «Julián, yo soy tu madre», murmuró entre sollozos. Él, sin mirarla siquiera, se giró un poco, como si sus propias entrañas quisieran negarle ese vínculo. «Eres un estorbo», dijo con frialdad. «No más que eso». El golpe de esas palabras fue peor que cualquier empujón. Se sintió como un cuchillo que atravesaba el corazón de la anciana. Y en ese instante, todo el pueblo supo que lo que estaba ocurriendo no era solo un pleito familiar. Era una herida abierta que marcaría a todos los que presenciaban la escena. La calle ardía bajo el sol de las 12, pero lo que quemaba aún más eran las miradas cargadas de impotencia y los murmullos que corrían de boca en boca. Los pájaros habían dejado de cantar,
como si hasta ellos supieran que algo sagrado estaba siendo pisoteado. Allí, entre bolsas de basura y polvo, una madre humillada miraba hacia arriba, con lágrimas resbalando por su rostro, y un hijo, ciego de orgullo, se erguía como verdugo ante la vida que un día lo trajo al mundo. El calor seguía cayendo como plomo sobre la calle de los Olivos. El sol de las 12 partía en dos las sombras, y el aire estaba tan pesado que parecía que hasta respirar era un esfuerzo. Doña Magdalena Herrera seguía tirada entre bolsas de basura, intentando levantarse con las manos temblorosas, mientras su hijo Julián Herrera se erguía a un lado con el pecho inflado y la mirada llena de desprecio. La escena era tan dura que hasta los pájaros guardaron silencio, y entonces comenzó el murmullo. Al principio, fueron apenas unos susurros tímidos, como si el pueblo entero no quisiera que sus voces salieran de las gargantas. Desde detrás de una puerta entreabierta, una mujer joven le dijo a otra: «No puede ser, ¿cómo puede hacerle eso a su propia madre?». La otra, con los ojos muy abiertos, contestó bajito: «Siempre fue un hombre difícil, pero esto es una crueldad que no tiene nombre». Un anciano sentado en la banquita de la esquina, don Salvador Cruz, que siempre había sido testigo callado de la vida del pueblo, escupió al suelo y dijo con voz ronca: «Un hijo que no respeta a su madre no merece respeto de nadie». Alrededor, poco a poco más vecinos se asomaban. Una niña de no más de 8 años jaló del rebozo de su madre y preguntó en voz inocente: «Mamá, ¿por qué el señor Julián empuja a su mamá?». La mujer no supo qué contestar, solo la abrazó fuerte contra su pecho y dijo en un susurro casi inaudible: «Porque hay gente que olvida el corazón, hija». La tensión crecía, el ambiente estaba cargado, como si cada palabra se mezclara con el calor del aire y con el polvo que se levantaba en pequeñas nubes bajo los pies de los vecinos que se acercaban con cautela. Los murmullos se convirtieron en un coro apagado que recorría toda la calle. «Pobre mujer, qué barbaridad, qué pecado tan grande». Doña Teresa Morales, la vecina de cabello canoso y trenza larga, fue la primera en dar un paso más firme. Se cruzó de brazos desde el zaguán de su casa y, aunque no se atrevió a gritar, habló lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca la escucharan. «¿Hasta cuándo vamos a quedarnos callados? Si todos sabemos cómo la maltrata». Un par de hombres voltearon hacia ella, nerviosos. Nadie quería meterse en pleitos con Julián, porque su carácter explosivo era conocido en todo San Jacinto. Había veces que bastaba con cruzar palabra con él para salir insultado o peor, golpeado. Pero aún así, las palabras de Teresa resonaron como una chispa que empezó a encender la conciencia de los demás. Mientras tanto, Julián miraba de reojo las ventanas que se abrían lentamente y las sombras que se alargaban hacia la calle. Sintió las miradas clavadas en su espalda, pero en lugar de avergonzarse, apretó más los puños y alzó la voz: «Esto no es asunto de nadie más, es entre mi madre y yo». El rugido de sus palabras hizo que varias mujeres retrocedieran, cerrando las cortinas a toda prisa. Pero los murmullos no pararon. Al contrario, se multiplicaron. Cada voz parecía un cuchillo que desgarraba la fachada de poder que Julián intentaba mantener. Doña Magdalena, desde el suelo, escuchaba esas voces lejanas. Eran como ecos de justicia que su corazón anhelaba. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, levantó un poco la cabeza y alcanzó a ver que, detrás de las rendijas y de las esquinas, la gente la observaba. Su alma se llenó de un extraño consuelo. No estaba del todo sola. Un grupo de niños que jugaban con una pelota de trapo se había detenido a mitad de la calle. Uno de ellos, con el rostro sucio y los pies descalzos, dijo con la inocencia brutal de los pequeños: «Mi abuelita dice que los que tratan mal a su madre se quedan solos en la vida». El comentario cayó como piedra en medio del silencio. Julián lo escuchó y su rostro se endureció todavía más. «Cállense, mocosos», tronó, dándoles un manotazo al aire para espantarlos.
Los niños corrieron asustados, pero las palabras ya habían quedado sembradas. El pueblo entero empezaba a despertar de ese miedo que por años los había mantenido en silencio frente al carácter de Julián. Doña Teresa volvió a hablar, esta vez más fuerte, mirando a los que estaban alrededor. Un día, Dios va a pedirnos cuentas por lo que hacemos y también por lo que dejamos pasar. El murmullo se convirtió en un rumor creciente, como un río que empieza a desbordarse. La indignación del pueblo era evidente, aunque todavía no se atrevieran a enfrentarlo cara a cara. Era como si la calle entera se hubiera convertido en un tribunal silencioso, y Julián estaba quedando desnudo frente a todos. El calor del mediodía seguía cayendo sin piedad, pero lo que más ardía en ese momento no era el sol, sino la vergüenza que se expandía como fuego lento entre los habitantes de San Jacinto. Porque cada mirada, cada palabra susurrada, cada gesto de dolor frente a la humillación de doña Magdalena era la prueba viva de que la verdad no podía seguir escondida por mucho tiempo. Y allí, en medio de ese murmullo colectivo, Julián comenzó a sentir que el suelo se le movía bajo los pies, aunque todavía no lo aceptara. El sol del mediodía seguía ardiendo sobre la calle de los Olivos, pero el calor no era nada comparado con la rabia que hervía dentro de Julián Herrera. Los murmullos del pueblo lo rodeaban como un enjambre invisible, y aunque nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, podía sentir cómo esas voces se le clavaban en la piel como agujas. Sus puños se cerraban cada vez con más fuerza, y sus ojos negros destilaban una furia que parecía no tener límite. Doña Magdalena Herrera, desde el suelo, intentaba levantarse entre las bolsas de basura. Su vestido floreado estaba manchado, su cabello gris desordenado caía sobre su frente húmeda de sudor, y sus ojos color miel brillaban empañados por lágrimas. Sus manos temblorosas buscaban apoyo, pero cada intento era inútil. Su voz, débil y suplicante, salió entrecortada. «Hijo, ya basta, por favor». El susurro de su madre no fue un freno para Julián, sino gasolina sobre el fuego. Dio un paso hacia ella, tan fuerte que el suelo de piedras crujió bajo el golpe de sus botas. Alzó la voz, gritando con una rabia que hizo eco en toda la calle. «¡Cállate! ¡No digas más nada!». Su respiración estaba agitada, como la de un toro a punto de embestir. Se inclinó sobre la anciana y levantó el brazo derecho, cerrando el puño como si estuviera dispuesto a descargarlo contra ella. Los vecinos, que miraban desde los zaguanes y las ventanas entreabiertas, contuvieron la respiración. El tiempo parecía haberse detenido. Un niño, escondido detrás de un muro, gritó con inocencia: «¡No le pegues!». La voz del pequeño retumbó como un trueno en medio del silencio. Julián volteó bruscamente, con el rostro desencajado, buscando de dónde había salido ese grito. No vio a nadie, porque el niño ya había corrido a esconderse, pero esas palabras lo hirieron más que cualquier insulto. El orgullo herido se mezcló con su ira y golpeó el suelo con el pie, levantando polvo y piedras. Doña Magdalena, con lágrimas corriendo por su rostro, levantó una mano temblorosa hacia su hijo. «Julián, yo no soy tu enemiga, yo soy tu madre». Esa frase, en vez de calmarlo, lo desató aún más. Julián soltó una carcajada amarga, áspera, que hizo estremecer a los que lo escuchaban. «¿Madre?», dijo con voz ronca. «Una madre no se mete en la vida de su hijo. Una madre no me deja en la miseria mientras ella se queda aquí, agarrada a lo poco que hay». Las palabras eran duras, pero más que odio parecían esconder un resentimiento antiguo, un veneno que llevaba años guardado. Julián estaba cegado y sus manos temblaban con la furia contenida. Dio otro paso hacia doña Magdalena y volvió a alzar el puño. Su sombra la cubrió por completo, y el pueblo entero, aunque escondido, sintió que el golpe era inminente. Un grupo de mujeres que miraba desde la esquina comenzó a rezar en voz baja. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, se persignó apresuradamente. «Dios mío, no permitas que haga esto»,
Los murmullos se transformaron en un murmullo colectivo, una mezcla de indignación, miedo y súplica. El ambiente se volvió sofocante. El sol parecía más brillante, el polvo más espeso, el aire más pesado. Julián estaba a un paso de cometer la peor acción de su vida, y el pueblo entero lo sabía. Doña Magdalena, en medio de su desesperación, no apartó la mirada. Sus ojos miel, empañados en lágrimas, se clavaron en los de su hijo. No había rencor en ellos, solo un dolor infinito y un amor que, a pesar de todo, no podía arrancarse del corazón. Ese contraste desconcertó a Julián por un segundo, apenas un segundo, lo suficiente para que dudara en soltar el golpe, pero la furia regresó. Dio un grito tan fuerte que las palomas que descansaban en los tejados salieron volando de golpe. «No entiendes nada, siempre estorbando, siempre metida en mi vida». Su voz rebotó en las paredes. Se metió por las ventanas, llegó hasta los oídos de todos los vecinos que ya no podían ignorar lo que estaba pasando. Los rostros detrás de las cortinas se llenaban de lágrimas, de rabia contenida, de impotencia. El aire se volvió insoportable. El sudor corría por la frente de Julián, que apretaba los dientes con tanta fuerza que parecía que se los iba a romper. La anciana, tendida sobre la basura, levantó apenas la cabeza y susurró una última vez: «Julián, no me quites lo poco que me queda». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta las chicharras callaron. Los ojos de Julián se clavaron en ella como dagas. El pueblo contenía la respiración, sabiendo que en cualquier segundo la furia de ese hombre podía romper el límite. Y en ese borde, en ese instante donde la violencia parecía inevitable, algo estaba a punto de irrumpir en la calle para cambiarlo todo. El aire de San Jacinto del Río parecía haberse detenido. La respiración de todos los que observaban, escondidos tras cortinas y portones entreabiertos, estaba contenida. Los ojos de Julián Herrera ardían como brasas mientras mantenía el puño en alto, a un instante de descargarlo sobre el rostro cansado de su madre. Doña Magdalena Herrera, encogida en el suelo, con el vestido floreado manchado de polvo y basura, levantaba sus manos temblorosas en un gesto inútil de defensa. El sol de las 12 caía sin misericordia, quemando la calle como si todo fuera a consumirse en ese momento. Y entonces sucedió. Un relincho profundo, fuerte, desgarrador, retumbó en la calle como un trueno que bajaba de los cerros. El sonido hizo vibrar las paredes de adobe y recorrer un escalofrío por la piel de todos los presentes. Fue un relincho tan poderoso que no parecía de este mundo. Julián se detuvo en seco, su puño aún en alto, mirando alrededor con desconcierto. Desde el final de la calle, entre una nube de polvo levantada por cascos firmes, apareció la figura majestuosa de un caballo marrón. Su pelaje brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de cobre pulido, y su crin negra ondeaba en el aire, azotada por el viento. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían un brillo inusual, una mezcla de furia y compasión que heló a todos los que lo miraron. Era Centella, un caballo que pertenecía al viejo don Ramiro, el vecino que lo usaba para trabajar el campo. Pero aquel día nadie lo vio como un simple animal. En ese instante, Centella parecía otra cosa, un mensajero de lo alto, un guardián enviado para detener lo que estaba a punto de suceder. El caballo se irguió sobre sus patas traseras, relinchando de nuevo con tanta fuerza que los niños que espiaban desde las esquinas taparon sus oídos. El eco se expandió por todo el pueblo, alcanzando hasta la plaza principal. Las palomas salieron volando en bandadas, y hasta los perros, que minutos antes dormían bajo las sombras, empezaron a ladrar nerviosos. Doña Magdalena levantó la cabeza con dificultad y entre lágrimas lo miró. Sus ojos miel se abrieron con un asombro que le devolvió un poco de aliento. «¡Santo Dios!», susurró con voz quebrada. «¿Eres tú mi ángel?». Julián retrocedió un paso. La presencia del animal lo desarmó de manera inexplicable.
Sentía que aquellas pupilas oscuras se clavaban en su alma, desnudando cada rincón de su resentimiento y su culpa. Trató de gritar para mantener el control de la situación, pero su voz le salió entrecortada. ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Centella no se movió. Plantó las patas delanteras con fuerza contra el empedrado y golpeó el suelo, levantando una nube de polvo. Su relincho resonó una vez más fuerte, más profundo, como si estuviera gritando por todos los que guardaban silencio. Los vecinos comenzaron a salir poco a poco de sus casas, primero los más valientes, después los demás. Doña Teresa Morales fue la primera en ponerse frente a su portón, con el rostro encendido de lágrimas. «Ese caballo no vino por casualidad», dijo con voz firme, casi profética. «Dios lo mandó para que se hiciera justicia». Un murmullo recorrió la multitud que empezaba a juntarse en la calle. Hombres y mujeres cruzaban miradas, algunos con miedo, otros con un brillo de esperanza en los ojos. Era como si aquel relincho hubiera despertado lo que todos llevaban guardado, la necesidad de decir la verdad, de dejar de callar. Doña Magdalena, aún arrodillada, alzó sus manos temblorosas hacia el cielo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ahora no eran solo de dolor, sino también de un alivio extraño. El aire pesado del mediodía se había transformado en un silencio expectante, como si algo sagrado estuviera ocurriendo en ese rincón olvidado del mundo. Julián, con el rostro desencajado, trató de recuperar su fuerza. Apretó los dientes, dio otro paso hacia su madre y gritó: «Esto no cambia nada, es mi madre y yo decido qué hacer con ella». Pero al mismo tiempo que esas palabras salieron de su boca, Centella avanzó un par de pasos. Sus cascos resonaron como tambores sobre la calle y su respiración fuerte llenó el aire. Se detuvo justo frente a Julián, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y oler el sudor mezclado con polvo. El hombre, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Sus puños, que hasta hacía unos minutos parecían piedras, empezaron a temblar. Los ojos del caballo no se apartaban de los suyos. Era una mirada tan penetrante que parecía hablar, no con palabras, sino con algo más profundo, con una fuerza que no pertenecía a este mundo. Julián tragó saliva, incapaz de moverse. Detrás de él, los vecinos comenzaron a avanzar también. Una mujer gritó desde la multitud: «¡Ya basta, Julián! Todos hemos visto lo que le haces a tu madre». Otra voz se unió: «La has humillado suficiente. El pueblo no se va a quedar callado más». El rumor creció como una ola, fortalecido por el relincho que aún resonaba en los oídos de todos. La calle, que antes era escenario de miedo, se convirtió en un lugar de valentía, y en medio de esa transformación, Centella seguía allí, firme, imponente, como un símbolo de la verdad que ya no podía ser escondida. Doña Magdalena, entre lágrimas, murmuró con un hilo de voz que alcanzó a escucharse: «Gracias, Señor, no me dejaste sola». El silencio posterior no era vacío, era un silencio cargado, lleno de miradas, de corazones latiendo al mismo ritmo, de un pueblo entero que por fin entendía que lo que ocurría frente a sus ojos no era un simple pleito de familia, sino una lección que les pertenecía a todos. Y todo comenzó con ese relincho que rompió el silencio, como una campana celestial, llamando a despertar. El eco del relincho aún vibraba en las paredes de adobe de la calle de los Olivos. El aire estaba tan cargado que parecía que hasta el sol se había detenido en lo alto, observando lo que pasaba en ese rincón de San Jacinto del Río. El caballo marrón, Centella, permanecía imponente frente a Julián, con el pecho inflado, la crin negra ondeando con el viento caliente y los ojos fijos en él, como si lo estuviera desafiando. El silencio era absoluto. Los vecinos, que antes se escondían tras puertas y ventanas, ahora empezaban a acercarse poco a poco. Nadie hablaba, pero todos sabían lo que estaba ocurriendo. Algo extraordinario,
Un animal que para muchos era solo fuerza y trabajo, se había convertido en ese instante en juez, en guardián, en símbolo de una justicia que parecía olvidada. Julián, con el rostro desencajado, retrocedió un paso. El sudor le corría por la frente y le empapaba la camisa blanca, pegándola a su torso robusto. El puño que había levantado contra su madre temblaba, ya no de fuerza, sino de nerviosismo. Sus ojos, acostumbrados a intimidar, se encontraron con los de Centella, y no pudo sostenerlos. El caballo resopló con fuerza, lanzando un soplo de aire caliente que levantó polvo frente a Julián. Dio un paso más hacia él, golpeando el empedrado con tanta firmeza que el sonido retumbó en todo el pueblo. Era como un aviso, un paso más, y no lo permitiré. Doña Magdalena, aún en el suelo, alzó la vista. Sus lágrimas seguían cayendo, pero en sus ojos apareció un brillo distinto, un destello de esperanza. Centella, susurró con voz débil, casi como si le hablara a un viejo amigo. Dios te envió. Los vecinos comenzaron a intercambiar miradas. Doña Teresa Morales fue la primera en dar un paso hacia adelante, temblando pero decidida. Con la voz entrecortada dijo: «Ese caballo no está aquí por casualidad. Está defendiendo lo que nosotros hemos callado por años». Un hombre alto, don Eusebio Ramos, cruzó los brazos y asintió. «Es la verdad. Todos hemos visto cómo Julián maltrata a su madre, pero nunca dijimos nada». Los murmullos crecieron de nuevo, pero ya no eran de miedo. Ahora eran de valentía contenida, de indignación que por fin encontraba salida. El pueblo entero estaba despertando, y todo gracias a esa escena impensable, un caballo interponiéndose entre un hijo y su madre indefensa. Julián trató de recuperar el control. Dio un paso hacia Centella, agitando la mano como si pudiera espantarlo. «Quítate de aquí, bestia. Esto no tiene nada que ver contigo». Pero Centella no se movió. Al contrario, se irguió sobre sus patas traseras, relinchando con tanta fuerza que los vidrios de una ventana cercana vibraron. Sus cascos delanteros golpearon el aire y después cayeron con un estruendo que hizo temblar el suelo. Julián retrocedió de inmediato. Su rostro se desfiguró en una mezcla de miedo y furia. Los niños que observaban desde la esquina aplaudieron sin contenerse, y una voz inocente gritó: «¡El caballo está defendiendo a la abuelita!». Ese grito encendió algo en los corazones de todos. Las mujeres que antes rezaban en silencio comenzaron a caminar hacia donde estaba doña Magdalena. Una de ellas se agachó para ayudarla a levantarse, pero la anciana negó con la cabeza, como si supiera que aún no era el momento de moverse. Los ojos de Julián se clavaron en la multitud que crecía. Vio que ya no eran 2 o 3, sino decenas los que se habían reunido. El poder que había sentido durante años, ese miedo que había impuesto con su carácter violento, comenzaba a resquebrajarse. El pueblo ya no lo miraba con temor, sino con indignación. Centella volvió a resoplar, esta vez girando la cabeza hacia la gente, como si los animara a hablar. Fue entonces cuando se escuchó la voz de un anciano, don Salvador Cruz, que hasta ese momento había permanecido sentado en su banquita de siempre. «Julián, la verdad siempre sale a la luz, y hoy ni tu grito ni tu fuerza pueden taparla». Las palabras fueron un golpe directo al orgullo de Julián. Tragó saliva, apretó los puños y miró a su madre, que seguía en el suelo con la mirada fija en él. Sus ojos miel no tenían odio, solo un dolor infinito y, de alguna manera, un amor que aún no podía arrancar. Eso lo desconcertó más que todo lo demás. Los murmullos se convirtieron en un murmullo firme, como una corriente que crecía sin freno. «Ya basta, Julián, no más. Deja en paz a tu madre». Centella avanzó un paso más, quedando a tan solo un respiro de Julián. El hombre dio un brinco hacia atrás, tropezando con las bolsas de basura que minutos antes había arrojado contra su madre. El pueblo contuvo el aire al verlo tambalearse. Era evidente, ya no estaba en control. La furia que lo había gobernado estaba siendo enfrentada por algo más grande que él,
por un caballo que no entendía de palabras, pero sí de justicia, y por un pueblo que, inspirado por esa valentía inesperada, comenzaba a levantarse de su silencio. Doña Magdalena, con la voz quebrada, apenas susurró una frase que resonó en el corazón de todos. La justicia de Dios siempre llega, aunque venga en forma de un caballo. Las lágrimas brotaron de varios rostros en la multitud. El ambiente estaba cargado de algo sagrado, como si la calle entera se hubiera transformado en un templo donde se estaba dictando sentencia. Y en el centro de todo, Centella permanecía firme, imponente, demostrando que la intervención más inesperada podía cambiar el rumbo de lo imposible. La calle entera estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, sino uno cargado de miradas, de respiraciones contenidas, de corazones latiendo con fuerza. Centella, el caballo marrón, se mantenía imponente frente a Julián Herrera, resoplando con fuerza, como si custodiara la dignidad perdida de doña Magdalena Herrera, que seguía en el suelo, frágil, con su vestido floreado cubierto de polvo y lágrimas. El sol ardía en lo alto, pero lo que quemaba de verdad en San Jacinto del Río era la tensión que había alcanzado su punto más alto. Fue entonces cuando una voz rompió el aire pesado. «¡Ya basta, Julián!», gritó con coraje doña Teresa Morales, la vecina de trenza canosa, que se adelantó con los ojos encendidos de lágrimas. «Todos hemos visto lo que le haces a tu madre, y ya no podemos quedarnos callados». Las palabras de Teresa cayeron como piedras en medio del silencio. Hubo un murmullo inmediato, como un río que empieza a desbordarse. Varias cabezas asintieron desde la multitud que ya se había reunido. Algunos se miraban entre sí, como esperando el valor para hablar. Un hombre de sombrero viejo, don Eusebio Ramos, se acomodó la faja en la cintura y dio un paso al frente. Su voz retumbó grave, con esa fuerza de quien ha trabajado la tierra toda su vida. «Es cierto, yo también lo vi más de una vez. Vi cómo la sacaba a empujones, cómo le gritaba en plena calle, como si fuera una extraña, pero nunca dije nada por miedo». El pueblo entero guardó la respiración. La confesión de Eusebio abrió la puerta que todos habían mantenido cerrada, y detrás de él otra voz se levantó. «Una noche escuché sus llantos», dijo entre sollozos María Luisa, la mujer que vendía tortillas. Doña Magdalena dormía afuera en la banquita porque Julián no le permitió entrar a la casa. Y yo me quedé callada, porque temía que también se metiera conmigo. Los ojos de Julián se abrieron con furia, buscando intimidar a quien hablaba, pero el caballo dio un paso más al frente, resoplando, y el hombre se quedó inmóvil, atrapado bajo esa mirada animal que parecía tener más autoridad que la suya. Una tercera voz se escuchó, esta vez la de don Salvador Cruz, el anciano de la banquita que siempre observaba todo en silencio. Su voz era áspera, pero firme. Un hijo que trata así a su madre no merece ni el pan que come. Todos lo sabíamos, Julián, y todos nos volvimos cómplices con nuestro silencio, pero hoy la verdad ya no puede esconderse. El murmullo se convirtió en un coro. Hombres, mujeres, jóvenes, hasta niños comenzaron a levantar la voz. Cada uno tenía algo que confesar, que habían visto, que habían escuchado, que habían callado. La calle se transformó en un tribunal improvisado y Julián, por primera vez en su vida, estaba arrinconado no por un hombre, sino por la conciencia colectiva de su pueblo. Doña Magdalena, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, levantó lentamente la cabeza. Su voz era débil, pero su verdad pesaba más que cualquier grito. «Yo nunca pedí riquezas, solo pedía un techo, un rincón en la casa que construimos con tu padre, Julián. Solo quería seguir siendo tu madre, aunque fuera en silencio». La multitud enmudeció al escuchar esas palabras. El corazón de todos se estrujó. Una anciana que había entregado todo en su vida estaba confesando su dolor frente a todos, sin rencor, sin reclamos de odio, solo con la voz quebrada de quien ama incluso a quien le hace daño. Julián sintió que las piernas le temblaban.
Su rostro, enrojecido por el sol y la rabia, se contrajo en un gesto que mezclaba vergüenza y furia. Dio un paso hacia adelante, intentando recuperar el control. «Cállense todos, esto no les incumbe», pero nadie se calló. Al contrario, una mujer joven lo enfrentó con valentía. «Claro que nos incumbe, porque lo que le haces a tu madre es una ofensa para todo el pueblo y para Dios mismo». El murmullo se convirtió en gritos. El pueblo entero empezó a exigir justicia, a reclamar lo que durante años habían callado. Julián se llevó las manos a los oídos, como si las voces fueran cuchillos que lo atravesaban. Y en medio de ese estruendo, Centella relinchó de nuevo. El sonido fue tan fuerte que las paredes de las casas vibraron. El caballo golpeó con sus cascos el suelo, como marcando el ritmo de ese despertar colectivo. Fue un relincho que selló la decisión del pueblo. La verdad estaba dicha, y ya no había vuelta atrás. Doña Magdalena bajó la mirada con lágrimas que corrían como ríos, pero esta vez no de soledad, sino de alivio. Por fin, después de tantos años de silencios dolorosos, el pueblo había hablado. La verdad había salido a la luz, y con ella, el peso de la mentira y la humillación empezaba a caer sobre los hombros de Julián, que ahora no podía escapar de la justicia que lo rodeaba por todas partes. El sol seguía clavado en lo alto como un cuchillo ardiente sobre San Jacinto del Río, pero lo que realmente quemaba en la calle de los Olivos no era el calor, sino las miradas. Decenas de ojos estaban puestos en Julián Herrera, quien por primera vez en su vida no podía escapar de la verdad. Ya no era el hombre temido, ya no era el hijo que podía gritar y amedrentar hasta que todos callaran. Ahora estaba rodeado por un pueblo entero que lo señalaba sin necesidad de levantar un dedo. La voz de doña Teresa Morales había abierto la herida y la de don Eusebio Ramos había echado sal sobre ella. Después, cada palabra de los vecinos se convirtió en un martillo que golpeaba su orgullo. Julián sentía cómo sus piernas se debilitaban, cómo el aire le faltaba, y sin embargo, intentaba sostener la postura de siempre, erguido, desafiante. Pero esa máscara se desmoronaba frente a todos. Centella, el caballo marrón, no se movía de su lugar. Con sus ojos oscuros fijos en Julián, parecía el guardián de toda esa verdad. Cada vez que el hombre intentaba acercarse a su madre, el animal resoplaba con fuerza, avanzando apenas un paso para recordarle que no estaba solo, que ella tenía un defensor inesperado. Doña Magdalena, todavía en el suelo, lo miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No había odio en su mirada, solo un dolor infinito mezclado con un amor que, a pesar de todo, seguía vivo. Esa mirada fue el golpe más fuerte para Julián. Lo desarmó más que los gritos del pueblo, más que la presencia del caballo. Las voces alrededor crecían. «¡Ya basta, Julián!», gritó una mujer. «Pide perdón a tu madre», añadió otro. «Eres una vergüenza para San Jacinto», tronó don Salvador Cruz desde su banquita con la voz más fuerte que nunca. El murmullo se convirtió en un clamor colectivo. Julián giraba la cabeza en todas direcciones, buscando a alguien que lo defendiera, pero no había nadie. Aquellos mismos vecinos que alguna vez bajaron la cabeza ante él, ahora lo miraban de frente, sin miedo, y esa era su condena. Estar desnudo frente a todos, con su crueldad expuesta a la luz del día. Sintió que las fuerzas lo abandonaban. Sus puños, que antes eran piedras, se abrieron lentamente. Sus rodillas comenzaron a temblar y en un gesto inesperado cayó de bruces frente a su madre. El polvo se levantó con el golpe de su cuerpo contra el empedrado. Sus manos grandes, que tantas veces habían empujado y lastimado, ahora se aferraban a la tierra como si buscara enterrarse en ella. El pueblo contuvo el aire. Nadie lo podía creer. Julián Herrera, el hombre soberbio, el hijo ingrato, estaba de rodillas frente a la mujer que había despreciado.
Sus hombros se sacudieron y de sus labios salió un sollozo ronco, seco, como si llorar le costara la vida. «Madre», murmuró con voz quebrada, «madre, perdóname». Doña Magdalena lo miró, sorprendida. Su corazón, que había cargado tanto dolor, no podía ignorar esas palabras. Lentamente, con las manos temblorosas, levantó la suya y la posó sobre la cabeza de su hijo. «Julián, hijo mío». El pueblo entero observaba la escena con un nudo en la garganta. Algunos comenzaron a llorar en silencio, otros se persignaron, agradeciendo a Dios haber presenciado aquel momento. Porque no era solo un hijo humillado por su propio orgullo, era un pueblo despertando del silencio, era la justicia moral cayendo sobre un hombre que se creía intocable. Centella, como si entendiera la magnitud de lo que ocurría, bajó la cabeza solemnemente. Sus orejas se inclinaron hacia atrás y dejó escapar un resoplido largo, calmado, como un suspiro que sellaba la sentencia. Julián se aferró al vestido de su madre, hundiendo el rostro contra la tela manchada de basura y polvo. Sus lágrimas mojaban el estampado desteñido de flores, el mismo vestido que tantas veces había criticado por viejo y humilde. Ahora, en ese instante, lo sentía como un manto de misericordia. «Madre, yo estaba ciego», balbuceaba, apenas audible. «Perdí todo lo bueno que había en mí». Doña Magdalena no respondió con reproches. Sus dedos arrugados acariciaron el cabello sudoroso de su hijo, como si volviera a ser aquel niño que una vez llevó en brazos. El silencio se extendió entre la multitud, un silencio lleno de respeto, de lágrimas contenidas, de corazones estremecidos. Y así, en pleno mediodía, Julián recibió el castigo más duro. No hubo cárcel, no hubo golpes, no hubo cadenas. Hubo algo peor para un hombre orgulloso: el peso de la vergüenza, la mirada de todo un pueblo y la certeza de que había herido a la única persona que lo había amado sin condiciones. Ese era el verdadero castigo moral: enfrentar su propia miseria frente a los ojos de Dios, de su madre y de su gente. El sol comenzaba a descender apenas un poco, pero seguía fuerte sobre la calle de los Olivos. El aire ardía todavía, mezclado con el polvo que flotaba tras la caída de Julián Herrera, quien permanecía de rodillas frente a su madre, con el rostro hundido en el vestido floreado que tantas veces había despreciado. Las lágrimas que nunca creyó tener lo traicionaban, cayendo a borbotones y mezclándose con el sudor. Doña Magdalena Herrera, con la espalda encorvada por los años y las manos arrugadas temblando, lo acariciaba como cuando era niño. Sus dedos recorrían el cabello sudado y desordenado de su hijo, y en su mirada no había reproche, solo esa ternura infinita que solo una madre puede guardar aún en medio del dolor. El pueblo entero seguía mirando. Nadie hablaba, pero todos respiraban más despacio, como si no quisieran romper ese momento. Había lágrimas en los ojos de muchos, y hasta los más duros, los que pocas veces mostraban emoción, estaban conmovidos, porque lo que presenciaban no era común. Era la imagen viva de la caída del orgullo y el levantamiento de la verdad. Centella, el caballo marrón, permanecía a un lado, imponente, pero tranquilo ahora. Sus orejas giraban hacia atrás y sus ojos brillaban como brasas que se apagaban poco a poco. Bajó la cabeza en un gesto solemne, como si también entendiera que lo que estaba ocurriendo era sagrado. Parecía un ángel de 4 patas custodiando aquel acto de redención. Doña Magdalena levantó el rostro hacia el cielo, dejando que sus lágrimas se mezclaran con el sudor que bajaba por su frente. Su voz salió débil, pero clara. «Gracias, Señor, porque no me dejaste sola». Las palabras resonaron en el corazón de todos. Una mujer joven, entre la multitud, comenzó a sollozar y se persignó. Otro hombre, don Eusebio Ramos, se quitó el sombrero con respeto, bajando la cabeza. Y así, poco a poco, el pueblo entero se convirtió en testigo reverente de aquella escena que parecía dictada por la mano de Dios.
Julián levantó el rostro, con los ojos rojos y la respiración agitada. Se aferró a las manos de su madre y las besó con desesperación. «Madre, yo no supe lo que hacía. Estaba lleno de rencor y te traté como si no valieras nada. Perdóname, te lo suplico». Doña Magdalena lo miró fijo, sus ojos miel temblando entre el dolor y la compasión. «No soy yo quien tiene que perdonarte, hijo», dijo con voz suave pero firme. «Pídele perdón a Dios, porque Él ve lo que uno hace en secreto y sabe cuando un corazón se endurece». La multitud escuchó en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Había algo en esas palabras que era más grande que la escena misma, una verdad universal, un recordatorio de que la vida no perdona la ingratitud. Un niño, con los pies descalzos y la cara cubierta de polvo, se acercó con timidez y dijo en voz alta, sin darse cuenta de que todos lo escuchaban: «Mi abuelita siempre dice que quien no respeta a su madre, no respeta a Dios». La frase inocente se convirtió en eco en los corazones. Varias cabezas asintieron. El murmullo que antes era de indignación, ahora se transformaba en reflexión. Cada quien, en lo profundo de su alma, entendía que no solo era Julián quien debía aprender la lección, sino todos. El ambiente cambió. Lo que había sido tensión, miedo y rabia, ahora era un aire cargado de paz y de esperanza. Las mujeres se acercaron para ayudar a doña Magdalena a levantarse, y los hombres se quedaron quietos, respetuosos, entendiendo que el verdadero peso de esa escena no estaba en los gritos ni en la violencia, sino en la humildad. Centella resopló suavemente y dio un par de pasos hacia atrás, como si ya hubiera cumplido su misión. Su figura se recortaba contra la luz del sol, majestuosa, y parecía que hasta el viento lo acariciaba con respeto. Doña Magdalena se incorporó lentamente, apoyándose en los brazos de dos vecinas. Julián seguía de rodillas, derrotado, con el rostro hundido entre las manos. Ella lo miró con ternura y tristeza a la vez, y sus palabras salieron claras, sin odio, pero con la firmeza de una madre que sabe la importancia de enseñar. «Hijo, que esto nunca se te olvide, porque la vida es corta y los padres no somos eternos. Cuando nos faltan, ya no hay cómo pedir perdón». El pueblo entero se estremeció. Nadie respiró por un instante, como si esas palabras hubieran caído directamente sobre cada corazón presente. El sol comenzó a ocultarse lentamente detrás de los cerros, tiñendo de dorado las casas humildes de San Jacinto del Río. Y allí, en esa calle polvorienta, quedó grabada para siempre la lección más grande, que quien no respeta a sus padres pierde lo más valioso de la vida, su propia humanidad. El caballo relinchó una última vez, pero ya no era un relincho de furia. Era un sonido más sereno, como un canto de cierre, como si confirmara que la justicia divina se había manifestado. Y así, frente a todo el pueblo, quedó escrito un recuerdo imborrable, la historia de una madre humillada, un hijo que cayó en vergüenza, un caballo que se volvió mensajero de Dios y un pueblo que aprendió que la verdad y el respeto nunca deben callarse. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de esta historia tan fuerte y llena de enseñanzas. Cada relato como este nos recuerda lo valiosa que es la vida, la importancia de la familia y cómo nunca debemos olvidar el respeto hacia quienes nos dieron todo. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo tratas hoy a tus padres o a las personas que siempre han estado a tu lado? ¿Qué cambios harías en tu vida si supieras que mañana ya no los tendrás cerca? ¿Estás viviendo con gratitud o todavía hay cosas que necesitas sanar? Son preguntas profundas, pero necesarias, porque al responderlas con sinceridad puedes transformar tu vida y dar un paso hacia una mejor versión de ti mismo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que no solo la guardes en tu memoria, sino que la apliques en tu vida diaria. Hazlo ahora. Da ese abrazo, pide ese perdón, muestra ese respeto. Nunca es tarde para cambiar. Y claro,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que seguirán inspirándote y haciéndote reflexionar. Cada video trae una lección nueva que puede cambiar tu manera de ver el mundo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó esta historia y qué piensas hacer diferente en tu vida a partir de hoy?